Los zoológicos nos permiten acercarnos a los animales salvajes, pero a veces eso no es algo bueno. En este vídeo nos sumergimos en 5 momentos impactantes en los que los visitantes se acercaron demasiado, demostrando que estas feroces criaturas no están ahí para dar la bienvenida a los visitantes. Era un cálido día de verano en Pekín, China, concretamente el 23 de julio de 2016. La señorita Zhao, una mujer de unos 30 años, decidió hacer una excursión familiar al Parque Natural de Badaling, en Pekín. Un lugar muy popular donde los visitantes pueden conducir por recintos y ver animales salvajes de cerca. La acompañaban su madre, su marido y su hijo, todos ellos ansiosos por pasar un día emocionante entre criaturas exóticas. Mientras recorrían el parque, la señorita Zhao empezó a sentirse mareada. Y aquí es donde las cosas empezaron a torcerse. A pesar de las múltiples advertencias de que se quedara en el coche, en serio, insisten mucho en esta norma, decidió que necesitaba aire fresco. Así que salió y se acercó al lado del conductor para hablar con su marido. De la nada, un enorme tigre siberiano se abalanzó sobre ella por detrás, la agarró y la arrastró lejos del vehículo. Fue un caos total. Al ver esta horrible escena, la madre de la señorita Zhao reaccionó al instante. Sin dudarlo, saltó del coche y corrió hacia el tigre, tratando desesperadamente de salvar a su hija. Pero antes de que pudiera alcanzarla, apareció otro tigre, y esta vez el desenlace fue fatal. El ataque terminó en cuestión de segundos. A pesar de los frenéticos intentos de su marido por intervenir y de la rápida respuesta de los guardas del parque, la madre de la señorita Zhao murió trágicamente. La propia señorita Zhao sobrevivió, pero sufrió heridas graves que le dejaron profundas cicatrices y discapacidades permanentes. El impactante incidente, captado parcialmente por las cámaras de seguridad, saltó rápidamente a los titulares, provocando indignación y acalorados debates en todo el mundo. A raíz de lo sucedido, la señorita Zhao y su familia demandaron al Parque Natural de Badaling de Pekín por $1.555.000 yuanes, unos $218.000, en concepto de indemnización por los gastos del funeral, los gastos médicos y el sufrimiento causado. La señorita Zhao admitió que salir del coche fue un terrible error, pero argumentó que el parque debería haber hecho más para evitar tales tragedias. Se abrió una investigación oficial para examinar si las medidas de seguridad del parque cumplían con la normativa. Las autoridades determinaron que la tragedia se debió a la decisión de la familia de salir del vehículo, a pesar de las advertencias muy claras. Se habían colocado carteles, se habían tomado precauciones, y el personal del parque había insistido repetidamente en las normas. Sin embargo, en respuesta al incidente, el parque cerró temporalmente sus puertas para revisar sus protocolos de seguridad. Posteriormente, se implementaron medidas más estrictas, prohibiéndose las visitas sin conductor en el recinto de los tigres y colocándose carteles de advertencia aún más visibles. Pero la señorita Zhao no quedó satisfecha. Insistió en que las medidas de seguridad del parque seguían siendo insuficientes. Afirmó que no se había explicado adecuadamente a los visitantes los riesgos, y argumentó que el acuerdo que firmaron al entrar en el parque no se había entendido completamente. Su padre la respaldó, afirmando que la familia se había sentido presionada a firmar la renuncia sin una explicación detallada de los peligros. Creía que el parque debería haber asumido una mayor responsabilidad en la protección de sus visitantes, especialmente en un entorno de alto riesgo. El caso se convirtió rápidamente en un debate mucho más amplio sobre la seguridad de los parques de animales salvajes. ¿Estaban estos parques haciendo realmente lo suficiente para proteger a los visitantes de encuentros mortales? ¿Podrían unas normas más estrictas evitar tragedias en el futuro? El parque, por su parte, se mantuvo firme. Argumentó que había seguido todos los procedimientos de seguridad necesarios, y que este tipo de ataques eran increíblemente raros. Hizo hincapié en que los animales salvajes siguen siendo impredecibles, y que los visitantes deben asumir la responsabilidad personal de cumplir las normas. A medida que se desarrollaba el juicio, quedó claro que no había respuestas fáciles. La señorita Zhao y su familia estaban decididos a buscar justicia por la trágica muerte de su madre y por el trauma que habían sufrido. Mientras tanto, el parque se enfrentaba a un intenso escrutinio, luchando por mantener el equilibrio entre la seguridad de los visitantes y la oferta de una experiencia auténtica con la fauna salvaje. El resultado del caso sentaría un precedente, no solo para los parques naturales de China, sino potencialmente para todo el mundo. Puso de relieve la importancia fundamental de una comunicación clara y de protocolos de seguridad estrictos para proteger tanto a los visitantes como a los animales en estos entornos únicos pero peligrosos. Era el 29 de julio de 1994, en el zoológico de Alaska, en Anchorage, un día que pasaría a la historia. Entra en escena Catherine Warburton, una turista de 29 años de Sydney, Australia, que había viajado hasta Alaska en busca de aventuras.
Armada con una cámara y una pasión insaciable por la fotografía de la vida salvaje, puso sus ojos en la atracción estrella del zoológico. Binky, un oso polar de 540 kilos con fama de icono local y fuerza de la naturaleza peluda. Binky no era un oso cualquiera, era una leyenda. Huérfano cerca del Cabo Beaufort en 1970, había hecho del zoológico de Alaska su hogar durante décadas. De cachorro, había encantado a los pueblos de la vertiente norte, conociendo a los niños y disfrutando de la fama. Pero a medida que crecía, también lo hacían sus instintos. No era solo un simpático residente del zoológico, era un poderoso depredador. ¿La prueba? Una vez le arrancó un dedo a un trabajador del zoológico. Sin embargo, a pesar de su historial, los visitantes seguían cautivados por él. Catherine no era una excepción. Decidida a conseguir la foto más cercana, Catherine tomó una decisión que, en retrospectiva, fue menos brillante como fotógrafa y más desafortunada como persona. Ignorando todas las normas de seguridad del zoológico, trepó no una, sino 2 barreras de protección. Con la cámara en la mano y la confianza por las nubes, se colocó a pocos metros del recinto de Binky. Binky, el depredador alfa que era, no necesitó invitación. En un instante se abalanzó a través de los barrotes y clavó sus enormes mandíbulas en el muslo de Catherine. Se desató el caos. Ella gritó. La multitud se quedó sin aliento. Binky, imperturbable, se aferró como un oso poseído. Los visitantes se apresuraron a ayudar, agitando palos, gritando y probando todas las técnicas de distracción de osos que se les ocurrieron. Algunos pidieron un rifle tranquilizante, pero antes de que llegara, Binky decidió que ya había tenido suficiente. La soltó, dejando a Catherine con una pierna rota, un muslo gravemente mordido y un nuevo aprecio por las barreras de los zoológicos. Desde su cama del hospital, Catherine reflexionó sobre el incidente con brutal honestidad. Ha sido la mayor estupidez que he hecho en mi vida. Mientras tanto, Binky, el indiscutible rey del recinto, disfrutaba de su nueva gloria. Al día siguiente, una foto que se ha convertido en icónica lo capturó con orgullo sosteniendo el zapato de Catherine en la boca, como si fuera un trofeo de campeonato. La imagen se hizo viral antes incluso de que se popularizara el término. La fama de Binky se disparó. Ya no era solo un oso del zoológico, era una sensación. Camisetas, tazas y recuerdos con su momento victorioso inundaron la tienda de regalos. Eslóganes como "envíen a otro turista, este se escapó", se convirtieron en clásicos instantáneos. La gente debatía sobre el incidente. ¿Era culpa de Catherine por ignorar las reglas? ¿Binky solo estaba siendo Binky? En cualquier caso, el mundo no se cansaba de él. Pero Binky no había terminado de acaparar titulares. Solo 6 semanas después, el 11 de septiembre, se vio envuelto en otro incidente. Esta vez con un grupo de adolescentes ebrios que pensaron que sería una idea fantástica acercarse a un oso polar. Uno de ellos, un joven de 19 años especialmente desafortunado, se acercó demasiado y fue atacado, sufriendo graves heridas en las piernas. Aunque el zoológico nunca confirmó que Binky fuera el agresor, el oso fue encontrado con sangre en la cara y con un aire sospechosamente satisfecho. Con 2 incidentes de gran repercusión mediática en su haber, o mejor dicho, en su pelaje, Binky se convirtió en un icono internacional. Pero la fama no le protegió de la tragedia. En 1995, su compañera, Nuka, enfermó de una enfermedad parasitaria y murió de insuficiencia hepática. Poco después, Binky comenzó a mostrar síntomas similares. El 20 de julio de 1995, sufrió convulsiones y falleció, lo que marcó el fin de una era en el zoológico de Alaska. El verano de 2024 iba a ser una aventura de ensueño para Lisa Manders y su marido, Craig. La pareja de Nueva Jersey había hecho las maletas, llena de ilusión, para irse de safari a Zambia. Pero lo que comenzó como unas vacaciones de ensueño se convirtió rápidamente en una pesadilla de la que Craig nunca despertaría. El 5 de junio, Lisa, madre de 3 hijos y respetada profesional del sector financiero, se unió a su marido y a un grupo de turistas en una excursión guiada por la sabana. Guiados por experimentados guías, se dirigieron hacia la orilla de un río, donde un enorme hipopótamo acechaba justo debajo de la superficie. Los hipopótamos pueden parecer juguetes de baño regordetes y de gran tamaño, pero en realidad son una de las criaturas más mortíferas de la naturaleza. Territoriales, agresivos y capaces de lanzarse a una carga a toda velocidad, antes de que puedas decir, mala idea. A pesar del peligro, se animó al grupo a observar desde cerca, asegurándoles que todo estaba bajo control. Spoiler, no era así. En un segundo, todo estaba en calma. Al siguiente, se desató el caos. El hipopótamo levantó la cabeza. Se detuvo durante una fracción de segundo, casi como si estuviera calculando su próximo movimiento.
y luego salió disparado del agua con la fuerza de un tren de mercancías. Lisa se volvió para huir, pero no había forma de escapar de un hipopótamo enfurecido. En un santiamén, la enorme bestia se abalanzó sobre ella y la atravesó con sus gigantescas mandíbulas, con una fuerza que le destrozó los huesos al instante. La levantó del suelo y la lanzó como si fuera un muñeco de trapo. Sus gritos resonaron en el aire. Craig no pudo hacer nada más que mirar con horror como su esposa era asesinada ante sus ojos. Su safari de ensueño se había convertido en una pesadilla. Tras el suceso, Craig se quedó con un dolor inimaginable y una pregunta candente. ¿Cómo había podido pasar? Desde entonces ha presentado una demanda contra African Portfolio, la empresa turística con sede en Connecticut, que organizó el viaje, acusándola de negligencia grave. Según Craig, nunca se les advirtió del peligro que podían suponer los hipopótamos a pie, ni se tomaron las precauciones de seguridad adecuadas. Si hubiéramos conocido los riesgos, nunca nos habríamos acercado a ese hipopótamo, declaró Craig a través de sus abogados. La idea de que nos dejaran tan vulnerables, que Lisa no tuviera ninguna protección entre ella y un animal tan mortífero, es alucinante. African Portfolio, sin embargo, ha negado su responsabilidad. Su abogado, Rod Gould, desestimó la demanda, alegando que la empresa simplemente organiza viajes y no se le puede responsabilizar de lo que ocurre durante los mismos. Mi cliente es un operador turístico. Nosotros organizamos vacaciones. Si la aerolínea de un viajero pierde su equipaje, no es culpa nuestra, argumentó. Pero para Craig y su devastada familia, esto no fue solo un accidente fortuito, sino una tragedia que se podría haber evitado. Lisa Manders no era solo otra turista desafortunada. Era una esposa cariñosa, una madre dedicada y una luz brillante que se apagó demasiado pronto. Lisa era la mejor esposa y madre que cualquiera podría desear, dijo Craig, con la voz cargada de dolor. Su violenta muerte es una pérdida desgarradora no solo para nuestra familia, sino para todos los que la conocían. Su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que la naturaleza no es un parque temático. En la naturaleza salvaje, la línea entre lo impresionante y lo absolutamente aterrador puede desaparecer en un instante. Para aquellos que sueñan con aventuras en safaris, el destino de Lisa es una severa advertencia. La naturaleza salvaje no sigue las reglas humanas, y acercarse demasiado a las criaturas más mortíferas de la naturaleza puede tener consecuencias devastadoras. Era una tranquila tarde de mayo de 2018, de esas en las que el aire vibra con los sonidos de la naturaleza, y las estrellas titilan sobre el Parque Nacional Queen Elizabeth de Uganda. En el Masafari Lodge, todo parecía perfectamente normal, hasta que dejó de serlo. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla, una historia de terror real que heló la sangre de toda una comunidad. Un niño de 2 años, lleno de energía desbordante y curiosidad inocente, se alejó un poco demasiado de la seguridad. Había estado siguiendo a su niñera, con sus pequeños pasos imperceptibles en la tenue luz del atardecer, y entonces, ¡bam! La selva, siempre vigilante, siempre a la espera, decidió mostrar su lado más brutal. Un leopardo, silencioso y paciente, había estado acechando en las sombras. Vio una oportunidad y, en un santiamén, se abalanzó sobre su presa. Antes de que la niñera pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, la bestia había sujetado al niño con sus poderosas mandíbulas y desapareció en la oscuridad. En un momento, el niño estaba allí, riendo y jugando. Al siguiente, había desaparecido. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. La niñera se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo, justo a tiempo para ver al monstruoso felino arrastrando al indefenso niño hacia la espesa maleza. Sin pensarlo 2 veces, corrió tras ellos, impulsada por la desesperación, el miedo y la adrenalina. Pero la selva no juega limpio. El leopardo había desaparecido, fundiéndose con la naturaleza como un fantasma, sin dejar nada más que ecos de pánico. Lo que siguió fue una búsqueda frenética. Guardabosques, aldeanos y la devastada familia del niño peinaron la espesa maleza, gritando su nombre y rezando por un milagro. Pero la selva permaneció en silencio. Pasaron las horas, que se hicieron eternas, y entonces llegó el descubrimiento más cruel de todos. Al amanecer, bajo un árbol, la cruda realidad quedó al descubierto. Los restos del niño, su pequeño cráneo y unos pocos huesos dispersos, era todo lo que quedaba. El leopardo no solo se lo había llevado, sino que se lo había comido. La tragedia fue como un martillazo en el corazón. No se trataba de un simple accidente, sino de algo crudo, despiadado y desgarrador. La madre del niño, guardabosques del parque, estaba de servicio cuando su hijo fue arrebatado por los mismos animales salvajes que ella había jurado proteger. Su padre, Francis Manana Nabuchie, estaba destrozado, sin palabras. Su voz, hueca por el dolor,
se hacía eco del dolor de la peor pesadilla de cualquier padre. «Nos diste el ataúd», dijo. «Mi hijo se ha ido. Nada lo traerá de vuelta». Pero el dolor no era suficiente. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo podía ocurrir algo tan horrible en un lugar donde se suponía que la gente debía sentirse segura. La Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, que se apresuraba a controlar los daños, se enfrentaba a una verdad escalofriante. El leopardo había probado la sangre humana. Y cuando un depredador prueba algo una vez, es posible que vuelva a por más. El portavoz Bashir Hanji no lo endulzó. «Estamos trabajando para localizarlo», admitió. «No es bueno que siga ahí». Traducción: este leopardo acababa de convertirse en el enemigo público número 1. El ataque conmocionó a toda Uganda. Claro, se esperaban avistamientos ocasionales de leopardos, pero un ataque en toda regla, con secuestro de un niño y sed de sangre, eso era algo sacado de una película de terror. No se trataba de otro trágico encuentro con la fauna salvaje, sino de una pesadilla viviente. Un niño secuestrado por un depredador, en el lugar que se suponía que era su hogar. Era casi imposible de comprender. Mientras continuaba la búsqueda del leopardo, una cosa quedó terriblemente clara. En la naturaleza, no hay segundas oportunidades. Un solo paso en falso, un momento de distracción, y la naturaleza se lleva lo que quiere, sin advertencias, sin piedad, sin vuelta atrás. El 28 de mayo de 2016, lo que debería haber sido un día normal en el zoológico de Cincinnati, se convirtió en un debate mundial que aún hoy sigue resonando. Isaiah Dickerson, un niño de 4 años, logró colarse entre las barreras del recinto de los gorilas, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Desgraciadamente, esto provocó la muerte de Harambe, un gorila de colmillo blanco occidental de 17 años y 180 kilos, lo que desató la indignación, las discusiones e incluso los memes en Internet. Los padres de Isaiah, Deon Dickerson y Michelle Gregg, estaban con un grupo de niños en el zoológico. Cuando estaban a punto de abandonar la exposición de gorilas, Isaiah sintió una repentina curiosidad y declaró su sueño de nadar con los gorilas. Mientras su madre estaba ocupada vigilando a los demás niños, Isaiah vio su oportunidad y actuó. En cuestión de segundos, consiguió trepar por la barrera y caer 3 metros hasta el foso del recinto. Un fuerte chapoteo fue seguido por gritos: «¡Dios mío, hay un niño ahí dentro!». El pánico se extendió rápidamente entre los visitantes, que se quedaron sin aliento ante la impactante imagen. Isaiah, sentado frente a un gorila enorme. Y no era cualquier gorila, sino Harambe. Las imágenes de vídeo revelaron más tarde los tensos momentos que siguieron. Harambe arrastró a Isaiah por el agua, agarrándolo de una pierna mientras la multitud gritaba aterrorizada. Sin embargo, en algunos momentos, la interacción parecía casi amable. Algunos espectadores creyeron que Harambe estaba protegiendo al niño, incluso vigilándolo, y, en un momento dado, pareció cogerle de la mano. Sin embargo, el director del zoológico de Cincinnati, Thane Maynard, explicó más tarde que el gorila se estaba agitando por el caos del entorno. Aunque Harambe no estaba atacando a Isaiah, su fuerza y tamaño hacían que la situación fuera extremadamente impredecible. El equipo de respuesta a animales peligrosos del zoológico se enfrentó a una decisión angustiosa: cómo salvar a Isaiah sin agravar aún más la situación. Finalmente, decidieron disparar mortalmente a Harambe, al determinar que un tranquilizante tardaría demasiado en hacer efecto y podría hacer que Harambe reaccionara de forma impredecible. La decisión conmocionó al mundo entero. La opinión pública estalló en ira, y muchos cuestionaron si la muerte era realmente necesaria. Los activistas por los derechos de los animales y los ciudadanos indignados se movilizaron rápidamente y lanzaron la petición en línea, Justicia para Harambe, que reunió más de 350.000 firmas. Las críticas no solo se dirigieron al zoológico. Los padres de Isaiah se enfrentaron a una avalancha de culpas, en particular Michelle Gregg, acusada de negligencia. Las redes sociales se incendiaron con publicaciones furiosas, y algunos exigieron una investigación sobre la familia. Las cosas se complicaron aún más cuando el padre de Isaiah, Deon Dickerson, se vio envuelto en la controversia. Los medios de comunicación indagaron en su pasado y revelaron antecedentes por robo y delitos relacionados con las drogas. Algunos críticos utilizaron esto para difamar aún más a los padres, mientras que otros defendieron a Deon, argumentando que había cambiado de vida y era un padre comprometido. Sus amigos más cercanos dieron fe de él, y lo describieron como un hombre que había dejado atrás su turbulento pasado para centrarse en su familia. A raíz de la reacción negativa, la familia de Isaiah emitió un comunicado en el que expresaba su gratitud al zoológico por actuar con rapidez y reconocía la dificultad de la decisión.
Sabemos que no ha sido fácil para ellos y que están de luto por la pérdida de Harambe, declararon. A pesar de la creciente presión, la familia decidió guardar silencio y rechazó todas las solicitudes de entrevista. Mientras tanto, el zoológico de Cincinnati se mantuvo firme en su decisión. El director Maynard enfatizó que proteger a Isaiah era su máxima prioridad y que sedar a Harambe habría puesto al niño en mayor peligro. Sin embargo, este trágico suceso también puso de relieve las medidas de seguridad del zoológico. Los críticos cuestionaron si el recinto de los gorilas era realmente seguro, si un niño de 4 años podía atravesarlo tan fácilmente. Esto provocó un mayor escrutinio, especialmente después de que surgieran informes sobre fallos de seguridad anteriores en el zoológico, incluido un incidente en el que 2 osos polares escaparon brevemente de su recinto. La muerte de Harambe también se convirtió en un grito de guerra para las organizaciones de defensa de los derechos de los animales. El grupo Stop Animal Exploitation Now, SAN, presentó una denuncia ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, alegando que el zoológico había violado la ley de bienestar animal. Si un niño de 4 años puede atravesar la barrera, ¿es una barrera segura?, cuestionó el portavoz de SAN, Michael Botke. El duelo público por Harambe rápidamente cobró vida propia. Las redes sociales se inundaron de homenajes y un grupo de Facebook titulado Justicia para Harambe consiguió miles de miembros en un tiempo récord. Para muchos, Harambe se convirtió en un símbolo de la compleja y a menudo conflictiva relación entre los seres humanos y los animales en cautividad. Pero mientras el mundo lloraba su pérdida, una pequeña parte de Harambe seguía viva, su legado genético. Aunque aún no había alcanzado la madurez ni se había reproducido, se recogió su esperma tras su muerte para su posible uso en el futuro.